Muy bien. La pregunta 49 dice, de las siguientes parejas de variables, ¿en cuáles se podría utilizar un análisis de correlación lineal? Grupo sanguíneo y sexo, sexo y edad, glicemia y peso, desnutrición y edad, o procedencia y peso. A ver, primero, el análisis de correlación se usa cuando las variables son ¿de qué tipo? ¿Numéricas o cualitativas? ¿Cuándo son cuantitativas? Pues la correlación lineal no es otra cosa que la correlación de Pearson, pues, ¿no? Es lo mismo. Muy bien. Entonces, el grupo sanguíneo y el sexo. No, no es cierto. Ambas son cualitativas. En ese caso se usaría ¿qué test? Para ver, grupo sanguíneo y sexo. El test de la chi cuadrado, pues, ¿no? Son dos variables cualitativas. Muy bien. Sexo y edad. ¿Qué test usarían ahí? Sexo es una variable cualitativa y edad es una variable numérica. Si tiene distribución normal será la T de Student, ¿no es cierto? Si no tiene distribución normal será la U de Maguini. Muy bien. Glicemia y peso. En ese caso usarán la correlación de Pearson, ¿no? Si tiene distribución normal. Si tuviera o lo pasan a datos ordinales, usarían la correlación de Spearman. ¿Ok? Muy bien. Desnutrición y edad, ¿qué usarían? La desnutrición tiene un orden, ¿no es cierto? Tiene un orden. Es una variable ordinal, ¿no es cierto? Eutrófico, desnutrido, desnutrido severo o desnutrición aguda, crónica, y la edad. Es una variable que puede tener más de dos categorías, ¿no es cierto? Con la edad que es cuantitativa. ¿Qué test usarán? El análisis de la varianza, pues, ¿no? Ahí usan el análisis de la varianza. Y si tuviera una distribución asimétrica, será el test de Kruskal-Wallis, ¿verdad? El test de Kruskal-Wallis. Muy bien, procedencia y peso es similar al anterior, ¿no es cierto? Una cualitativa, con más de dos categorías, y el peso es una variable cuantitativa, igual, ¿no? Muy bien, entonces, aquí la respuesta donde se puede usar correlación es la glicemia y el peso. Muy bien. La pregunta 50 dice, se ha realizado un ensayo clínico encaminado a valorar el descenso de la presión portal obtenido después de la administración aguda de tres alternativas de tratamiento: carvedilol, propanolol y placebo, en pacientes cirróticos con varices esofágicas. La variable de respuesta es el gradiente de presión venosa hepática, que es continua y de distribución normal. ¿Cuál es la prueba estadística más recomendada para el análisis de los resultados? La T de Student, la correlación de Pearson, el análisis de la varianza, el test de Kruskal-Wallis o la prueba de Maguini. A ver, vayamos a ver. Dice, se ha realizado un ensayo clínico encaminado a valorar el descenso de la presión portal obtenido después de la administración aguda de tres alternativas de tratamiento. Entonces, tenemos la variable tratamiento, que tiene tres categorías, ¿no? Carvedilol, propanolol y placebo. O sea, es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Con tres categorías. Muy bien. En pacientes cirróticos, dice, con varices esofágicas. La variable de respuesta, o sea, ustedes le van a dar el medicamento y la respuesta que van a obtener la van a medir en el gradiente de presión venosa hepática, que es continua. O sea, es una variable cuantitativa y tiene distribución normal. Entonces van a cruzar una variable cualitativa de tres categorías con una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Muy bien, si tiene distribución normal van a usar los test paramétricos. ¿Ok? Entonces no van a usar el test de Kruskal-Wallis ni la prueba de Maguini. Les queda la T de Student, la correlación de Pearson o el análisis de la varianza. ¿Ok? ¿Cuál usarían?
el análisis de la varianza, ¿no es cierto? Porque es una variable cualitativa con 3 categorías. Si fuera una variable cualitativa con 2 categorías nada más, por ejemplo, carvedilol y placebo, en ese caso sería mejor el test de TED-Student, ¿verdad? Pero este tiene 3. Ahora, ¿por qué es mejor el análisis de la varianza que el test del TED-Student? Cuando ustedes hacen el análisis de la varianza y tienen 3 categorías, ¿no es cierto?, o más, el análisis de la varianza les va a decir si en algún cruce de las variables de los grupos, de la diferencia entre grupos, hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si le sale positivo, para saber entre cuáles existen diferencias y entre cuáles no, hacen otro análisis que se llama los post-test, ¿no? Los post-test son de Duncan y de Tukey. Difícil que les pregunten eso, pero más o menos así es como se maneja ese tipo de análisis. En cambio, en el análisis con la TED-Student, si tienen 3 o más categorías, tendrían que hacer un análisis factorial, o sea, placebo con carvedilol y propanolol, propanolol con placebo y carvedilol, y así sucesivamente. Es un análisis factorial, más engorroso. Tendrían que hacer, si tienen 3 variables, más o menos 6 probables cruces, y ver entre qué cruces ha salido diferencias. Entonces es más engorroso. En cambio, en el análisis de la varianza le sale de frente si va a haber o no diferencia entre los grupos. Si sale negativo, significa que no hay diferencias. Con un solo análisis, ahí queda. Si sale que hay diferencias, tienen que saber entre cuáles. Y para saber entre cuáles se usan los post-test. Por eso es que el análisis de la varianza se usa cuando la variable cualitativa tiene más de 2 categorías. Pues es más rápido y es más poderoso en estadísticamente hablando. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no es cierto? El análisis de la varianza. Muy bien, entonces, nosotros hemos visto que existen diversas pruebas para hacer el contraste de hipótesis dentro de un trabajo de investigación, de un estudio. Este contraste de hipótesis va a llevar a definir si es que lo que estamos buscando es verdadero o es falso, o tiene posibilidad de éxito o fracaso. Para esto tenemos que plantear primero las hipótesis, ¿ok? Las hipótesis no son otra cosa que preposiciones o proposiciones que son explicaciones tentativas al fenómeno investigado. Yo quiero saber si el hecho de dormir bien afecta en la atención al conducir un automóvil. Entonces, ¿cuál será mi hipótesis? Que el hecho de dormir inadecuadamente afecta de manera negativa para conducir un automóvil. ¿Ok? Entonces, esa es una hipótesis, es una probable respuesta al problema que yo tengo en mente. Mi problema es si el dormir mal o bien afecta en la conducción de un vehículo. ¿Ok? Entonces, esa es mi respuesta. Entonces, todo problema de investigación tiene hipótesis, ¿ok? Todo problema, excepto los problemas en los cuales se busca describir una situación. Los estudios descriptivos, por ejemplo, uno quiere saber cuáles son las características, digamos, antropométricas en los estudiantes de un salón de nivel inicial. Entonces, yo ahí no voy a plantear hipótesis y decir las características antropométricas respecto al peso serán, respecto a la talla serán. No, quiero describir nada más. En los estudios descriptivos generalmente no se van a plantear hipótesis. Las hipótesis se van a plantear en los estudios que asocian 2 variables, los estudios asociativos, los estudios correlacionales o los diseños experimentales. ¿Ok? En los estudios descriptivos, ojo, no es necesario plantear hipótesis y generalmente no se plantea. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio correlacional, un estudio de asociación, un ensayo clínico, un experimento, vamos a plantear hipótesis. Y la primera que vamos a plantear es la hipótesis de investigación o de trabajo.
Esta hipótesis de investigación o de trabajo se le abrevia como HI, ¿no? Es la hipótesis que yo voy a buscar comprobar. Por ejemplo, el fumar produce cáncer de pulmón, ¿no? Esa es mi hipótesis de trabajo, que el fumar produce cáncer de pulmón. Eso es lo que yo voy a buscar comprobar. Tengo que plantear entonces mi hipótesis nula, obligatoriamente. Si yo tengo la hipótesis de trabajo, tengo que plantear mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula será una hipótesis que se opone a la hipótesis de trabajo, a la que yo estoy buscando comprobar, ¿no? Está construida especialmente para anular o refutar, para eso se construye la hipótesis nula. Y esto es muy importante, se presume verdadera hasta que una prueba estadística indique lo contrario. En mi hipótesis, el fumar produce cáncer de pulmón, en mi hipótesis de investigación, mi hipótesis nula será que el fumar no produce cáncer de pulmón. Y esa hipótesis nula, que digo que no produce el cáncer, yo asumo que es verdadera. ¿Ok? Parto de esa premisa, que mi hipótesis nula es verdadera. Entonces, cuando haga los test estadísticos, los análisis de inferencia, lo que tengo que buscar es rechazar esta hipótesis. ¿Ok? Se busca rechazarla. Cuando la rechace, me voy a quedar con mi hipótesis de investigación o de trabajo, que va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, no se olviden, la hipótesis nula es la que se busca rechazar, pero se considera que es verdadera, que es cierta, hasta que un test estadístico indica que es falsa y se tiene que rechazar. ¿Ok? En el caso de no ser rechazada, significa que mi hipótesis inicial, mi hipótesis de trabajo, no estaba en lo cierto, pues, ¿no? Tampoco invalida un trabajo de investigación. Ojo, si yo agarro y hago un trabajo de investigación sobre el mismo tema, primero digo, el tabaco produce cáncer de pulmón, esa es mi hipótesis. Hago un estudio multicéntrico con una cantidad muy grande de sujetos de investigación y demuestro finalmente que el tabaco no produce cáncer. Es un resultado valedero. Así está en contra de la hipótesis que estoy planteando. El hecho de no rechazar la hipótesis nula, ojo, no invalida un trabajo de investigación. Ustedes pueden hacer un trabajo de investigación creyendo una hipótesis, pero finalmente van a darse cuenta o se dan cuenta de que la hipótesis que han planteado no era cierta. Eso no invalida el trabajo de investigación. ¿Ok? Muy bien. Existen hipótesis alternativas también, ¿no? Que son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. Ofrecen otra descripción o explicación distintas a las que proporciona la hipótesis de trabajo y nula. Por ejemplo, nosotros tenemos una realidad, ¿no es cierto?, que son las elecciones presidenciales. Nuestra hipótesis de trabajo, porque nosotros estamos acompañando a un candidato A, es que el candidato A va a ganar con el 60% de los votos. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. La hipótesis nula será el candidato A no va a ganar con el 60%, ¿no es cierto? Es la que se opone. Pero ¿cuál será? ¿O qué habrán hipótesis alternas o no? Sí, pues debe haber. Una alterna podría ser el candidato A ganará con el 90%, ¿no es cierto? O el candidato A perderá con el 10%. O el candidato A empatará con el candidato B. ¿Me entienden? Esas son hipótesis alternas. ¿Ok? Entonces, no se olviden, hay hipótesis de investigación o de trabajo. Hipótesis nulas, hipótesis alternativas o alternas. ¿Ok? Esas tres hipótesis. Con las que vamos a trabajar para hacer estadística inferencial o para hacer las pruebas estadísticas o los análisis paramétricos, no paramétricos, es con la hipótesis nula. Con esa trabajamos. Esa vamos a buscar rechazar para dar por cierta nuestra hipótesis de trabajo. Cuando nosotros hacemos el análisis de estas hipótesis, vamos a aplicar la estadística. La estadística lo que va a buscar es disminuir o eliminar los resultados que se pueden deber a la suerte, al azar, ¿ok? O a la variabilidad normal
que puede existir de un dato. Entonces, haciendo estos análisis estadísticos, buscando eliminar estas diferencias, nosotros podemos cometer errores, ¿no? Esos errores ya están definidos en estadística. Existen dos tipos de errores: un error tipo 1 o alfa, un error tipo 2 o beta. El error tipo 1 o alfa es rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. O sea, por ejemplo, ustedes tienen, en el ejemplo anterior que les di, el tabaco produce cáncer de pulmón. Esa es la hipótesis de trabajo. La hipótesis nula es el tabaco, no produce cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Esa es la que tenemos que rechazar para decir que es cierta nuestra hipótesis de trabajo. Hacemos el análisis estadístico y lo que encontramos al final es que debemos rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Pero esta es verdadera. O sea, realmente el tabaco no produce pues cáncer de pulmón, pero nosotros nos equivocamos y la rechazamos esa hipótesis. Es encontrar un falso positivo. Finalmente, al final de nuestro trabajo de investigación diremos, sí, pues el tabaco produce cáncer de pulmón, hemos demostrado eso. Pero en realidad ese resultado no es cierto. Entonces, se convierte en un resultado falso positivo, ¿ok? Ese es un error tipo 1 o alfa. El error tipo 2 o beta es aceptar la hipótesis nula siendo falsa, lo contrario, ¿no? Aceptamos la hipótesis nula. El tabaco no produce cáncer de pulmón, entonces la vamos a aceptar. Es equivalente a la posibilidad de un resultado falso negativo, ya también, es al revés. Esto lo vamos a ver mejor en un ejemplo, ¿ok? Este error tipo 2 o beta nos da, digamos, la posibilidad de comentar ahora lo que es la potencia estadística. ¿Qué cosa es la potencia estadística? La potencia estadística es la capacidad de rechazar la hipótesis nula siendo falsa, o sea, obrar como debe ser, ¿no? La potencia estadística es eso. ¿Y cómo se va a hallar? Es el complemento del error tipo 2 o beta. Eso lo vamos a ver en unos slides más adelante. Pero de aquí parte la potencia estadística, ¿ok? Entonces, no se olviden, probables errores pueden ser error tipo 1 o alfa es igual a un falso positivo, de eso acuérdense, ¿ok? El error tipo 2 o beta es un falso negativo. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un estudio en el cual se va a estudiar la diabetes mellitus. Vamos a ver si los pacientes, las ratas, ¿no? En animales, las ratas que están expuestas a naloxona desarrollan diabetes mellitus. El desarrollo de diabetes mellitus en expuestos a naloxona. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo será: los pacientes, ¿no? Los animalitos, en este caso de laboratorio, desarrollan diabetes mellitus. O sea, los sujetos desarrollan diabetes mellitus. Esa es nuestra hipótesis de trabajo. Es lo que nosotros creemos que va a pasar. La hipótesis nula será lo contrario. Los pacientes no desarrollan diabetes mellitus, ¿no? Los sujetos investigados no van a desarrollar diabetes, a pesar de estar expuestos a la naloxona. Esa es la hipótesis nula, es la que consideramos verdadera hasta no demostrar lo contrario. Hacemos el estudio y podemos tener dos probables escenarios, ¿ok? El primer escenario es aquel en el que verdaderamente los sujetos no desarrollan diabetes, ¿ok? O sea, esa es la realidad. Entonces, en esa realidad, la hipótesis nula que decía los pacientes o los sujetos no desarrollan diabetes es verdadera. ¿Se entiende, no es cierto? Ok. Y tenemos otro escenario, que es el escenario alterno, en el cual los sujetos de estudio van a desarrollar diabetes, ¿no es cierto? Es lo contrario del escenario 1. En ese caso, la hipótesis nula, que dice los sujetos no desarrollan diabetes, será falsa, ¿no es cierto? Es el otro escenario, ¿ok?
Entonces, este es el primer escenario donde la realidad va a decir que van a desarrollar diabetes y nuestra hipótesis nula es verdadera. Y el escenario número 2 va a ser aquel en la que la realidad nos va a indicar que no desarrollan diabetes y los pacientes que no desarrollan diabetes como hipótesis nula, va a ser falsa. Ok, entonces, ¿qué puede pasar acá? En el escenario 1 podemos cometer el error del tipo 1 o alfa, que es de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. La verdad es que los pacientes no desarrollan diabetes. Esa es la realidad, ese es el escenario, ¿verdad? Pero haciendo el análisis estadístico cometemos el error de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. Entonces, es un falso positivo. Finalmente, nosotros vamos a decir, los pacientes sí desarrollan diabetes en este escenario, lo cual es falso. En el escenario número 2 dice, los pacientes desarrollan diabetes. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Nuestra hipótesis nula dice, los pacientes no desarrollan diabetes. Esta será falsa. ¿Ok? El error del tipo 2 en este escenario se va a cometer. En el error del tipo 2 o beta es cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo esta falsa. Siendo esta falsa, nosotros no la rechazamos. Y por consiguiente vamos a encontrar un falso negativo ya también. O sea, vamos a decir, bueno, pues hemos hecho el estudio y hemos visto que finalmente no se desarrolla, que se desarrolla diabetes, siendo esto falso. ¿Qué van a hacer? Van a buscar el error del tipo 1 es falso positivo, de eso acuérdense. El error del tipo 2 es un falso negativo. ¿Ok? El resto pueden tomarlo como, digamos, algo secundario, ¿no? Para que no se enreden, véanlo así. Error tipo 1 es falso positivo, error tipo 2 es un falso negativo. Muy bien. Entonces, vamos a contestar la pregunta 51. Dice, el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico aplicado a ciencias de la salud es confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas, aumentar el valor predictivo del estudio para tener certeza en las conclusiones, establecer el error alfa o error tipo 1 o establecer el error beta o tipo 2. ¿Cuál es el objetivo principal del contraste de hipótesis estadístico? ¿Qué es lo que finalmente buscamos nosotros probar? No, lo que finalmente vamos a buscar con cualquier método estadístico, con los contrastes de hipótesis especialmente, es distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas. ¿Ok? Ahora, confirmar la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. ¿Ok? No es el objetivo principal del contraste de hipótesis, jamás. Pero un objetivo, digamos, secundario es rechazar la hipótesis nula, más bien. ¿Ok? Ese sí es un objetivo secundario. No el principal, pero es un objetivo secundario. Aumentar el valor predictivo del estudio para tener certeza en las conclusiones. Eso no es objetivo ni principal ni secundario. Establecer los errores tipo alfa y errores tipo beta sí son objetivos secundarios también. ¿Ok? Pero el principal es distinguir entre las diferencias debidas al azar y las diferencias clínicas. Muy bien, la pregunta 52 dice, ¿cuándo se comete un error de tipo 1? Cuando se decide mantener una hipótesis nula que en realidad es falsa. Cuando se decide rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Cuando se decide mantener una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Cuando se decide rechazar una hipótesis nula que en realidad es falsa. Cuando, habiendo rechazado correctamente la hipótesis nula, se hace una interpretación incorrecta de los resultados.
¿Cuándo se comete un error tipo 1 o alfa? ¿Cuándo será? ¿No? Cuando se decide rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera, pues, ¿no es cierto? Ahí se comete el error tipo 1 o alfa. Muy bien. La pregunta 53 dice, si un test estadístico ofrece un valor de P menor a 0.05, ¿qué diremos? A. Se acepta la hipótesis nula. B. Se rechaza la hipótesis alternativa. C. Se rechaza la hipótesis nula. D. No se puede rechazar la hipótesis nula. Y E. No existe evidencia a favor de la hipótesis alternativa. ¿A qué se referirá? Si un test estadístico ofrece un valor P de 0.05 o menos, ¿no es cierto? A ver, cuando hacen ustedes un test de contraste de hipótesis, finalmente les va a salir un resultado. Ese resultado que a ustedes les va a interesar es el valor de la P, justamente. Con eso van a definir todos los contrastes que han hecho, la prueba de Wilcoxon, la Kruskal-Wallis, la TD-Student, el ANOVA, etc. Lo van a medir finalmente lo que les va a interesar de todo ese número grande de, digamos, de números que van a encontrar. Lo que les va a interesar es la P al final, que es con lo que van a definir los conceptos. Dice, si un test estadístico ofrece un valor P menor a 0.5, ¿se acepta la hipótesis nula? ¿Será o no? ¿Se rechaza la hipótesis alternativa? Tampoco, ¿no es cierto? Se rechaza la hipótesis nula. Esa es, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa buscan ustedes al hacer el análisis estadístico? Lo que van a buscar es rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que se considera verdadera hasta que no encuentran esto, pues, una P menor a 0.05. ¿Ok? Muy bien. La C, entonces, es la respuesta acá. Muy bien, la pregunta 54 dice, cuando hay diferencias estadísticamente significativas, ¿es creíble el resultado de un ensayo clínico en el que, siendo todo lo demás correcto, el número de pacientes incluidos es menor que el que parecía necesario antes de realizar el estudio? Sí, dice, pues el riesgo de error del tipo 1 es bajo, al ser el resultado estadísticamente significativo. No, pues hay un gran riesgo de sesgo. No, pues hay un gran riesgo de error del tipo 1. No, pues hay un gran riesgo de error del tipo 2. Y no, ya que el resultado es no concluyente por no basarse en un número suficiente de pacientes. ¿No? Dice, hay diferencias estadísticamente significativas, o sea, ustedes hacen el estudio, hacen el contraste de hipótesis y encuentran la famosa P menos a 0.05. O sea, hay diferencias estadísticamente significativas que no se deben al azar, no se deben a la suerte. Pero es creíble el resultado, dice, de ese ensayo clínico en la que todo lo demás está correcto, excepto que han usado un número de pacientes menor al que habían calculado, ¿no es cierto? ¿Qué será? Sí, dice, pues el riesgo de error del tipo 1 es bajo al ser el resultado estadísticamente significativo. Si ustedes tienen una P menor a 0.05, se podría, pues, afirmar que el riesgo de error del tipo 1 es bajo, ¿no es cierto? Podría ser. No, pues hay un gran riesgo de sesgo. Puede haber un gran riesgo de sesgo en cualquier parte del diseño estadístico, en cualquier parte de la recolección de los datos, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada, o en la misma, en el mismo análisis de los datos. Para eso existen las técnicas de control, pues, ¿no? Enmascaramiento, las técnicas del simple, del doble, el triple ciego, ¿no es cierto? No, pues hay un gran riesgo de error del tipo 1, o no, pues hay un gran riesgo de error del tipo 2.
Los errores tipo 1 y tipo 2 normalmente se van a definir al inicio de la investigación. Cuando ustedes plantean el diseño de investigación, ustedes van a decir, voy a trabajar con un error del tipo 1 de tanto, con un error del tipo 2 de tanto. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se define. El error del tipo 1, generalmente en ciencias de la salud se trabaja al 0.05, o sea, al 5%. En el error del tipo 2 se puede tolerar hasta un 20%. ¿Ok? Hasta un 20%. Es un poco más grande. Pero esto lo van a definir al inicio del trabajo de la investigación. Acá dice no, ¿no es cierto? Ya que el resultado es no concluyente por no basarse en un número suficiente de pacientes. Eso es cierto. ¿Ok? Esa es la respuesta. Si ustedes hacen un estudio y todo está correcto, siguen todos los pasos meticulosamente, hacen un buen diseño, pero su número, su tamaño muestral les falla, tienen un número menor al que han planteado al inicio, entonces definitivamente vuestro estudio es no concluyente. No se puede decir que es inválido, que no sirve, pero es no concluyente, o sea, no van a generar conclusiones a partir de esos resultados, ¿ok? Es no concluyente, esa es la respuesta acá. Por eso es, ¿qué se debe hacer para evitar esto? Se debe aumentar el tamaño muestral, ¿no es cierto? Ustedes sacan un tamaño muestral de n y tienen que aumentar un porcentaje. ¿Cuánto es ese porcentaje? El 10%, ¿no es cierto? 10% más tienen que usar del tamaño muestral que ustedes han sacado.